Y por supuesto, esta semana hubo muchas novedades, más allá del campo político, tiene que ver también con el campo económico y con el campo agropecuario, por llamarlo de alguna forma, porque el día jueves la bolsa de cereales, mejor dicho, en la bolsa de cereales se anunció, o se mejor dicho, se hizo el remate del primer lote de trigo correspondiente a la campaña 25-26. Obviamente la ocasión fue propicia también, más allá de escuchar al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, de escucharlo al presidente de la Federación Argentina de Industria Molinera, a Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, también se aprovechó la ocasión para contarles un poco a quienes estamos allí presentes cómo pinta el panorama para la campaña 25-26 en cuanto al trigo se refiere. Y para tener algunas precisiones, estamos en contacto con Cecilia Conde, que es economista, ingeniera agrónoma y economista de la Bolsa de Cereales. Cecilia, muy pero muy buenos días. Gabriel Cuaysel, Eduardo Bustos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días para Hola, ustedes. ¿Qué tal, ¿qué Eduardo? ¿Qué tal? tal, Gabriel? Andamos medio apurados porque arrancamos un poquito tarde, así que... Bueno, un gusto No hay realmente de tenerte problema. entre nosotros, Cecilia. Bueno, y como bien decíamos en la introducción, se aprovechó la ocasión para lanzar o contar un poco cómo pinta el panorama para el trigo. Bueno, cuáles son las expectativas que hay para este año o el año 25-26, qué estimaciones hay de producción. Contanos un poquito. Bien, nosotros estamos estimando una producción de trigo de 22 millones de toneladas. Este año ha sido, en términos generales, para todo el país, para la producción triguera de todo el país, muy bueno. Arrancamos con un otoño con unas abundantes precipitaciones que permitieron, en términos generales, poder implantar, tener todos los planes de siembra que se habían proyectado poderse concretar. Ujú. Y durante todo el ciclo de cultivo hemos tenido buenas precipitaciones que han sostenido la condición de muy bueno, excelente del cultivo. En la presentación vos habías dividido en tres regiones, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con la campaña de trigo, norte, centro y sur. ¿Cómo pinta el panorama en cada una de estas tres regiones? Bien, lo que más, digamos, nos sorprende o nos alegra es lo que está pasando en el bloque norte. El bloque norte, en general, el trigo forma parte de, digamos, de un planteo más de tipo de cobertura, poca Ujú. superficie. Pero bueno, después de unos años bastante castigado el norte y con buena disponibilidad en el momento de siembra, la superficie aumentó mucho en esta zona y tuvieron un año, como les decía, con buenas precipitaciones. Ujú. En esta zona la cosecha se arrancó, estamos en un rendimiento estimado para todo lo que es no AINEA de 20 quintales por hectárea, Ah, buen pero número. en particular, sí, perfecto, la verdad que buenísimo. Como para Pero la para el región, NEA ¿no? en particular, sí, y para el NEA en particular, los rendimientos que estamos cosechando, porque ahí ya está bastante adelantada la cosecha, o sea que son rendimientos concretos, digamos, no son proyectados, Ujú. están en 25 quintales por hectárea. O Un sea, buen número. estamos por Lo, el claro, doble de lo el que promedio normal, habitualmente, ¿cuál sería? Menos 12, Claro, sí, por el ahí doble 12, prácticamente. 15, sí, el doble y la verdad que en algunos casos puntuales hasta más que el doble. Así Ajá. que para esta zona hay una muy buena perspectiva en lo que es rendimiento, ¿no? Te Bu- pregunto por dos zonas más. Una Es la central. conflictiva, por decir, que es la zona inundada, centro y oeste bonaerense, que suele ser triguero, y bueno, y después la principal zona, que es el sudeste. Ahí como viene la Sí, mano. es como, sí, es como decís vos, o sea, toda la parte esta del centro de Buenos Aires, que fue muy afectada, digamos. Estas precipitaciones fueron muy favorables para aquellas zonas en donde había déficit hídrico, pero bueno, en estas zonas con bajo drenaje, lo que ha causado es una superficie de hectáreas agrícolas inundadas muy grande. En esta área se redujo el área sembrada. Ujú. eh, no obstante, lo que se pudo sembrar está en lotes con buena calidad y está en muy buenas condiciones. Ajá. ¿Tenés el Así que, porcentaje del área en que se redujo esta región, la región central, a raíz de los problemas hídricos? mira, en porcentaje no, yo lo que te puedo contar es que más o menos los departamentos más importantes, o sea, los más afectados fueron el departamento de 9 de Julio, Pehuajó, digamos, ¿no? Los pagos de Departamentos Gabriel, 9 de agrícolas. julio.
y por ejemplo, la zona bien del centro, que estuvo muy afectada, es una zona en donde mayormente es ganadera, digamos, ¿no? Ajá, Entonces, en cuanto a hectáreas agrícolas, Claro. ahí fue un poco menor el impacto, por eso los departamentos de 9 de Julio, Pehuajó, Carlos Casares, fueron los más afectados. Y nosotros lo que hicimos fue un cálculo no solo de área agrícola inundada, sino cuánto es el área afectada agrícola, porque más allá de que estaban algunos lotes inundados, digamos, los productores no podían acceder a los campos porque los claro. caminos estaban Sí, sí, afectados. sí. Entonces, no podían hacer las labores de siembra, no pudieron cosechar, inclusive, o les tardaron mucho en cosechar el maíz Ujú, tardío de esa zona, no Ujú. pudieron hacer las labores de fertilización, Claro. y toda esa superficie a nivel provincial, Quedó afectado. digamos, es de 4 millones de hectáreas afectadas, ¿no? No quiero decir Miércoles. No es inundadas, un ¿no? número De que menor. de alguna, sí, no, que de alguna manera estuvieron afectadas, digamos, que no se pudo hacer todo de la manera habitual, no Claro. pudieron llegar o sea, o todo fue más dificultoso. Entonces, Y porque si pensamos en hectáreas agrícolas no es tanto, pero perfecto. ajá. digamos, Y con no respecto es a al menor. tercer bloque, que sería el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el panorama que vemos? ¿Cuáles son los rindes que se están dando por hectárea? Y ahora hay temor porque el lobo por ahí, por la zona, ¿verdad? Sí, es verdad que luego por la zona, el rendimiento promedio para esta zona está un 10% por arriba, es lo que tenemos estimado, Ujú. ¿sí? Del promedio de las últimas campañas, ¿no? Porque el agua siempre suma. Y en este caso con la helada suma mucho porque amortigua la humedad que hay en el ambiente, Claro. amortigua mucho el efecto de la helada. Em, la más afectada podría haber sido la cebada, que está un poco más Ajá, adelantada en los ciclos ajá. fenológicos que el trigo. Pero bueno, nada, todavía los productores no tienen o sea, la evaluación del impacto de la helada se hace unos días a Claro. posteriori, así que bueno, en esta semana sabremos un Bien. poco más si el Cecilia, impacto verdadero. dos preguntas importantes. Primera pregunta, ¿cuál ha sido la inversión estimada que realizaron los productores para la campaña triguera 25-26? En cuanto a la inversión en insumos y servicios, estamos estimando 2.000 millones de dólares y un 16% más que la campaña anterior. Esto Ujú. 16% más. integra semillas, sí, integra semillas, fertilizantes, digamos, ¿no? Todo lo que es Ujú. insumos y servicios, lo cual es interesante. Bueno, hay mayor superficie sembrada y eso impacta de alguna manera, ¿no? También. Cecilia, hay una cuestión por algunos informes que salieron y algunas opiniones de que hay mucho trigo en el mundo y con lo cual eso sería una temporada con un precio un poco para pelear, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Sí, sí, es así, los precios Acompañan. digamos, no son sí, no acompañan, eh, pero bueno, eh, la verdad que en esta ocasión para muchos productores argentinos y sobre todo por después de tantos años de sequía o que veníamos con malas campañas, va a ser un alivio para esta época del año, ¿no? Ajá. Cecilia, para cerrar, ¿cuál es la proyección de exportaciones que hay para la campaña 25-26 y qué en divisas cuánto representaría de ingresos para el gobierno argentino? Estamos estimando unas exportaciones de 2.300 aproximados millones de dólares, que eso es un impacto en un 1,5% más Ujú. con respecto al año pasado. Y en cuanto a lo que es recaudación fiscal, eh, estamos hablando de 800.000 millones de dólares, que es un 4% más que el año pasado. Un montón de plata. ¿Y el volumen de las exportaciones están estimadas ya o todavía falta? Todavía falta, es más, alrededor de más o menos de 13 millones aproximadamente, pero bueno, no es un número Definitivo. certero. Sí, Muy bien, exacto. Cecilia Conde, economista de la Bolsa de Salud de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco y seguramente más avanzada, más entrada la campaña, te vamos a molestar nuevamente o alguno de los referentes que habitualmente con tanta amabilidad nos atienden en la Bolsa de Cereales. Muchísimas gracias y excelente fin de semana para vos y los tuyos.
Gracias, igualmente para ustedes, que tengan buen fin de semana. Gracias Hasta a luego. Dios. Muy bien, y así pasaba entonces Cecilia Conde, economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.